¿Cómo amanecieron? Bendecidos, qué bueno. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá, de alabar a Dios en este tiempo tan especial que hemos tenido. Gracias a Dios también por que podemos compartir juntos las dos congregaciones en esta mañana. Un día para adorar y aprender de su palabra en este momento. Estamos estudiando Primera de Pedro, ¿cierto? Y en la carta de Primera de Pedro nos habla de que somos un pueblo peregrino, un pueblo que está en el mundo, pero que no es del mundo. Pero no vamos a continuar hoy con Primera de Pedro, sino algo relacionado con lo de Primera de Pedro, que tiene que ver con la promesa de una tierra y la promesa de un pueblo, basado en el libro de Éxodo capítulo 2. Y cuando hablo de la promesa de un pueblo, eso es la mitad de lo que Dios le había dicho a Abraham. La otra mitad era una tierra bendita. Y cuando nosotros leíamos en Éxodo 1 la promesa de una tierra, eso lo vimos cuando hablamos de las parteras, ¿se acuerdan? Hace poco, la tierra estaba muy lejos y los israelitas eran extranjeros en Egipto. Entonces, vamos a poner la primera diapositiva. En Éxodo 1 vimos el cumplimiento de la primera parte de la promesa de Abraham. Israel se convirtió en una nación. En el capítulo 2, Moisés encuentra el cumplimiento de la segunda parte. Encuentra un hogar en la tierra prometida. Entonces miren esas dos realidades. La promesa de Abraham se cumple en Éxodo 1, donde llegan a ser una nación, se fortalecieron tanto que fueron una amenaza y un peligro para el faraón. Pero en el capítulo 2, Moisés encuentra el cumplimiento de esa segunda parte. Encuentra un hogar en la tierra prometida. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de meditar en tu palabra, y gracias por las verdades que tú tienes para con cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, y que el Espíritu Santo nos ilumine para entender las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para los que estamos estudiando mi experiencia con Dios, el personaje de Moisés es muy familiar en estos días. Entonces, pasemos a la segunda. La promesa de un pueblo era solo la mitad de esa promesa. La otra mitad era una tierra bendita, un lugar de reposo. Entonces, pero en Éxodo 1 están en Egipto y la promesa de una tierra está lejos. Los israelitas eran extranjeros en Egipto. Entonces, vamos a ir mirando y avanzando. Definitivamente, cuando están en Egipto, no estaban descansando en esa tierra. En vez de estar descansando, era lo contrario. Era una tierra donde estaban experimentando esclavitud. Entonces pareciera que estando en la tierra de Egipto era como algo irreal de que se fuera a dar el cumplimiento de esa promesa. Mientras se les habla de una tierra de descanso, ellos lo que están experimentando es trabajo sin descanso. Parece una paradoja o una contradicción, pero esa es la realidad que vivían allí en Egipto. Pero
la situación está empezando a cambiar. La situación está empezando a cambiar, ya que para Éxodo capítulo 2, y vayan abriendo la Biblia en el capítulo 2 de Éxodo, hay un bebé en una cesta que ya se ha convertido en un hombre. Hablamos de Moisés. Y cuando llega el momento de decidir, Moisés tenía la opción de ser un egipcio, vivir como un egipcio, o ser un extranjero. Pero Moisés elige ser un extranjero. Entonces vamos a leer estos versículos. Capítulo 2, del 11 al 15. Y luego vamos a leer del 2, capítulo 2, versículos 23 al 25. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, bueno, yo creo que no tuvo en cuenta que había gente con celulares, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente vio a dos hebreos que estaban peleando, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo esto, oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué hizo Faraón? Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En esta parte, cuando llega el momento de decidir, Moisés elige ser un extranjero. Él elige ser un hebreo. Él elige ir a su propio pueblo. Antes de leer el otro pasaje que está allí de Éxodo 2, 23 al 25, quiero que alguien me lea Hechos 7, 25. ¿Alguien, por favor? Sí. 25. Sí. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, ese versículo sugiere que sabía hasta ese momento que Dios iba a librarlo por medio de él. Ese era lo que sugiere Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, de que en este punto Dios iba a librarlo por medio de él. Pero Moisés no tenía la madurez necesaria para poder liberar a su pueblo. Entonces tenía que pasar por un proceso. Él no tenía la madurez y él decide, en los versículos que acabamos de leer, actuar a su manera. Y dice que mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y él pensó que eso iba a quedar oculto. Y golpear y matar son las mismas palabras en hebreo. O sea, golpear, que llevó a la muerte, o sea, fueron golpes demasiado fuertes que condujeron a que el egipcio muriera. Y son palabras muy contundentes. Miren lo que está pasando. Moisés ve una agresión injusta que está haciendo un egipcio contra un hebreo y él responde con esa misma actitud.
Moisés responde a la agresión injusta de Egipto con su propia agresión injusta. Se convierte también en un asesino. Aunque lo que está haciendo, podría decir, es algo justo, porque él no puede permitir que un egipcio mate a uno de sus hermanos. Sin embargo, está usando la misma medida que están usando los egipcios para los hebreos. Ahora, se convierte en un asesino y le toca huir a Madián. Según el versículo 15, dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. O sea, no solo se siente amenazado por Faraón, sino que también hay otro problema, es que ya ha perdido el respeto de su propio pueblo, de sus propios hermanos. Entonces sus hermanos le reclaman, uno de ellos le dice: ah, así como mataste ayer al egipcio, nos vas a matar también a nosotros. Ya a ese punto Moisés está perdiendo el respeto de su pueblo. Porque miren, dice una de las personas que están allí en el pasaje: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Esa es la pregunta que Moisés le hace a Moisés cuando él reprende porque está golpeando a su compañero. Y viene la reacción de él: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Entonces, nosotros sabemos ahora por la historia que Moisés es el libertador del pueblo de Israel cuando está esclavo en Egipto. Nosotros lo sabemos ahora, pero en ese momento el pueblo de Israel está en una situación en que hay una promesa de una tierra prometida, una tierra de descanso, pero lo que están experimentando es dolor, y aquel que se supone que va a ser el libertador ahora tiene problemas, le toca huir y no tiene el respeto de su pueblo. Nosotros sabemos que Moisés va a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, pero aquí, en este pasaje, se está comportando como un amo egipcio. O sea, que el tiempo que estuvo en la corte del faraón, o sea, no solamente aprendió letras y la cultura egipcia, sino aprendió comportamientos y actitudes de los egipcios, que se creían superiores a los demás, y que una manera de influir en la vida de otra persona era a través de la violencia, coaccionarlos y maltratarlos. Entonces, aquí tiene que Moisés aprender y a desaprender, como se usa el término hoy. O sea, a aprender a depender de Dios y a desaprender de todas esas cosas, de toda esa cultura que traía en su interior, que le había sido enseñada allá en Egipto. Y esto es un recordatorio para todos nosotros, para mí. No podemos hacer la obra de Dios siguiendo las formas mundanas. Moisés trató de solucionar, hacer lo que era el plan de Dios, pero hacerlo en su fuerza, a su manera, pero con una forma que era de la cultura egipcia. Pero un poquito atrás ahí, quizás el punto más importante resaltar allí es que no es Moisés quien va a liberar a Israel por medio de la política humana. No es Moisés el que va a liberar al pueblo por medio de sus habilidades. En todo el proceso de la vida de Moisés vamos a ver el poder de Dios. Vamos a ver a Dios actuar. Es Dios quien liberará a su pueblo a través del poder divino. Y eso lo hemos visto a través de las Escrituras. Y eso más cuando a veces ponemos nosotros la confianza en personas que pensamos que son las que van a liberarnos a nosotros de cualquier sistema, de cualquier dificultad. Es Dios quien va a librar a su pueblo. Lo libró y nos librará a nosotros también. Es por medio del poder divino.
Éxodo 2, cuando Moisés huye de Egipto, es bienvenido inmediatamente en Madián. Ustedes miran el versículo 16 al 22, que estando él sentado allí en el pozo, se aparecen 7 muchachas, las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Y pareciera eso una coincidencia. ¿Por qué va a Madián y no va a otro lado? O sea, eso es lo que llaman algunos una diosidencia. Era el plan de Dios. Porque Madián, ahorita les voy a explicar un poquito más, Madián es su hogar. Los madianitas eran nómadas, pero vagaban alrededor de la península de el Sinaí y de la tierra de Canaán. O sea, toda esa área era parte de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Sale de Egipto y va a la tierra de Madián, la tierra prometida. Pero Moisés está solo allá en Madián, en la tierra prometida, y el pueblo que Dios prometió que iba a habitar la tierra prometida está aún todavía en Egipto. O sea, parece que como que no calzaba el asunto. O sea, allá en Canaán es la tierra que Dios le promete a Abraham, y allá está el libertador, y el pueblo está acá en Egipto padeciendo y sufriendo fuertemente. Ese es un contraste. Allí en Madián hay un sacerdote que es el papá de estas 7 muchachas, y al parecer por esa intención que da el autor de Éxodo, es que hay libertad de adorar a Dios allí en Madián, cosa que no tenían en Egipto. O sea, y en el versículo 16 y luego más adelante en el capítulo 18 confirma de Éxodo que se daba lugar a la adoración a Dios. Entonces, al abandonar Egipto y llega a Madián, Moisés llega a su verdadero hogar y allí se establece. Moisés se establece allí en Madián, se casa e inicia una familia. La historia dice que él rescata a un grupo de mujeres que están en peligro, de unos pastores que no querían que sacaran el agua, y la historia dice que se casa con una de ellas. O sea, el papá le dice, bueno, ¿y por qué llegaron hoy tan temprano ustedes acá a la casa? No, lo que pasa es que estábamos allá y unos pastores no nos querían dejar sacar el agua del pozo, y vino un extranjero y nos ayudó, nos rescató, no solamente nos protegió, sino que también nos sacó el agua del pozo. O sea, le facilitó el trabajo. Y cuando llegó a la casa, el papá le dijo, bueno, ¿y por qué dejaron a ese señor por allá? Tráigalo. Y lo trajeron. O sea, me parece como que una historia así como muy rápida. Llegó y le dijo, bueno, te ganaste el premio. Una de las hijas. Una de las hijas. O sea, posiblemente, más adelante se acuerdan que habla de que una tomó mujer cusita, era morena. O sea, entonces lo premió el suegro. Bueno, hasta ese momento no era el suegro. Entonces se casa con una de ellas y tiene familia. El primer hijo se llama Gerson, que tiene que ver con el significado de forastero, soy en tierra ajena. Pero esta historia es muy parecida a las narrativas patriarcales. ¿Se acuerdan cuando Abraham manda a buscar una que le consigan? Exactamente, o sea, también una narrativa así, que va el siervo Eliezer por allá a buscarle esposa para su hijo. Entonces son esas narrativas así que parece que fueran cuentos de Walt Disney. O sea, pero no, era la narrativa de todo lo que sucedía. Entonces,
Esa narrativa la encontramos por lo menos dos en Génesis 24 y en Génesis 29. Moisés aquí ha llegado a su tierra, a su hogar. Pero esa bendición de tener una mujer, de tener una tierra, de tener hijos, no es el final de la historia de Moisés. O sea, pareciera que se estuviera gestando algo por allá independientemente de lo que está pasando con el pueblo. Pero Dios está trabajando allá con Moisés y Dios está trabajando acá con el pueblo. Porque Dios es fiel a la promesa que le hizo en Génesis 12 a Abraham. Entonces, como dije al comienzo, en Éxodo 1 vemos el cumplimiento de la primera parte de la promesa a Abraham. Israel se convirtió en una nación. En el capítulo 2, Moisés encuentra el cumplimiento de la segunda parte. Encuentra un hogar en la tierra prometida, Madián, que es la tierra de Canaán. Pero, como les dije ahorita, el resto de las personas están a cientos de kilómetros y muy lejos de experimentar el reposo prometido. Entonces, ¿qué tenemos? Para ir mirando más de cerca el texto. Tenemos a un pueblo sin una tierra. Y tenemos a Moisés en la tierra prometida, pero sin un pueblo. Entonces, uno en Egipto y el otro allá en Madián. Al final del capítulo 2, volvemos a la promesa hecha a Abraham. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, ellos seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Ahora vamos a leer capítulo 2, 23 al 25, o sea, porque son dos escenas. Una escena allá en Canaán y otra escena acá. ¿Ustedes han visto esa película que van una narración de algo allá y de algo acá, y pareciera que las dos historias no tuvieran ninguna coincidencia? Pero luego entre esas historias que se están narrando allá y la otra historia tienen un encuentro, y es el clima del final de la película. Dice Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En otras palabras, los gritos desesperados del pueblo de Israel llegaron a los oídos de Dios. Cuando Dios oye las quejas o los lamentos, el desespero, el clamor de Israel, Dios se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Por eso en el versículo 23 al 25, esa connotación de lo que dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Lo que impulsa a actuar a Dios no es tanto los gritos y el lamento del pueblo, aunque Dios lo escucha, pero lo que impulsa esta historia es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Se acordó, o sea, decidió Dios actuar de acuerdo a la promesa o al pacto que había hecho con Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de la promesa que Dios le dijo? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que le iba a dar una nación que iba a ser innumerable como la arena del mar y como las estrellas. Dios decide actuar conforme al pacto que había hecho. O sea, no es algo que se le escapó de la mente de Dios,
sino que Dios volvió a echar mano de lo que le había prometido a Abraham. Y hay algo que es, en lo cual Dios es muy serio, es en la promesa que hace. Dios no es como nosotros, que nosotros a veces hacemos promesas y las olvidamos, y aún a pesar de que nos las recuerden, las olvidamos. Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple sus promesas. En el versículo 25 nos da la idea de que Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Tomó en cuenta sus sufrimientos, pero también tomó en cuenta sus promesas. Es importante el clamor, es importante expresarle a Dios la realidad. ¿Se acuerdan en el libro de los jueces? El pueblo de Dios clamaba en desesperación y Dios le enviaba un libertador, Dios los ayudaba. O sea, y Dios obraba un libertador como un prototipo de lo que sería nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Entonces, Dios toma en cuenta los sufrimientos, pero también toma en cuenta sus promesas. Adelante. Entonces, esta historia no es solo una historia de cómo Dios liberó a un pueblo oprimido en particular. Es la historia de cómo Dios cumple su promesa de traer salvación para todas las personas. Lo que está en juego no es la liberación solamente de un pueblo que está esclavo en Egipto. Esta historia va a poner en movimiento la liberación de todas las naciones de la esclavitud de Satanás. Entonces no está solamente en juego en ese momento el pueblo de Israel como nación, sino está en juego la liberación de todas las naciones. Dicho sea de paso, Faraón es como un tipo de Satanás que quiere mantener esclavo a las personas. Y cuando uno piensa en Faraón, recuerdo yo que teníamos un lugar en arriendo, y este señor, uno de los hermanos aquí oraba y lo tituló Faraón, porque no quería dejar que nosotros sacáramos nada de lo que teníamos allí, o sea, de los aires, de todo lo que habíamos construido. O sea, él quería quedarse con todo. Entonces el hermano oraba, libéranos de Faraón. Era Felipe que oraba así. Entonces, la historia de la liberación del pueblo de Israel allá en Egipto es la liberación también anticipada de la esclavitud de Satanás. La Biblia es una historia y no simplemente está concentrada en un hecho en particular, sino que está extendido a través de toda la historia. Cuando compartía con los hermanos traductores del equipo de María Isabel allá para los Yucpas, estábamos hablando precisamente de eso, de tratar de entender los episodios de la Biblia, pero a la luz de un plan general. O sea, que no cada historia tiene un fin en sí mismo, sino que cada historia contribuye a un fin y un propósito general de Dios. Esa es la historia. La historia de la Biblia es de cómo Dios nos lleva de regreso a casa. ¿Se acuerda que la historia comienza en el huerto, de disfrutar de la comunión plena con Dios? Pero esa historia tuvo un final triste, esa parte de la historia, pero ahí no terminó todo. Ahí no terminó todo, sino que miren todo el desenlace a través de la historia y miren ustedes cómo termina la Biblia, con cielos nuevos y tierras nuevas. O sea, la historia que nos lleva de regreso a casa. Ahora, Moisés creció como hebreo y egipcio. Ustedes recuerdan que la señora, la hija del faraón, que le encontró allí en el Nilo, le pagó prácticamente a su mamá para que lo criara, porque la hermana estaba allí observando, y cuando vio que esta señora lo encontró, le dijo: mira, yo tengo
una de las hebreas, una madrina, que se lo puede cuidar. Y dijo, no, tráela, y enseguida le llegó a la mamá, y la mamá crió a Moisés. Entonces, pero Moisés tenía el hebreo, o sea, la cultura hebrea, pero también tenía la cultura egipcia, que la recibió allí en el palacio. Entonces, algunos piensan que el nombre de Moisés puede ser a la vez hebreo y egipcio, porque hay una cantidad de nombres egipcios que tienen una sílaba MS, como Ramsés, que significa nacido de Ra. Ra era el dios del sol egipcio. Así que Moisés podría significar nacido del Nilo, pero también puede ser como extraído, o sea, que salió, lo sacaron de esa cultura, como alguien que lo saca y lo extrae de una situación muy difícil. Entonces, de aquí surge una pregunta: ¿cuál es la verdadera identidad de Moisés? ¿Cuál es la verdadera identidad? Cuando debe elegir, ¿se acuerdan que el primer episodio que vimos esta mañana, allá él elige como se identifica con los hebreos, porque ve a un egipcio golpeando a un hebreo? Él no se pone del lado del egipcio, se pone al lado del hebreo. O sea, se identifica con los hebreos. A pesar de que a los egipcios se les enseñaba a despreciar el trabajo manual. El trabajo manual, por eso el esfuerzo y todo ese labor la hacían eran los judíos, y esa labor no la hacían los egipcios. El egipcio más su labor era demandar en la parte logística, más no en la parte manual. O sea, el trabajo duro lo hacían los hebreos, pero él prefiere abogar por los oprimidos que disfrutar del glamour de Egipto. Era un imperio y él tenía todos los privilegios de ser el hijo de la hija del faraón, pero él optó en abogar por los oprimidos que disfrutar de todos esos privilegios. La promesa de Dios es la que define su identidad y es la que también define la nuestra. La nueva profesión que adquiere Moisés allá en Madián lo aleja del lazo que tenía con Egipto, porque miren lo que dice Génesis 46:34, que los egipcios detestaban el oficio de pastor. Y Moisés, ¿cuál es su labor que va a hacer allá con su suegro? De pastor de ovejas. Entonces se está haciendo como más aborrecible a los egipcios. Se convierte en algo impensable para sus antiguos egipcios. Quizás los israelitas estaban pasando por un proceso similar en Egipto. Ahora, uno ve la historia y se da cuenta que si hubiese sido por los israelitas hubieran sido absorbidos totalmente por la cultura egipcia y habrían desaparecido de la historia. Porque ustedes recuerdan algunos episodios en que el pueblo quería regresar de nuevo. Ellos habían salido físicamente de Egipto, pero su corazón estaba todavía allá en Egipto. Es que el mundo es muy seductor, el mundo es muy absorbente y la cultura muchas veces puede absorbernos y nos lleva a olvidar realmente cuál es nuestra verdadera identidad, y se nos olvida que somos extranjeros en este mundo, que somos peregrinos. Pero gracias a Dios que hubo una persecución étnica y que dio como resultado que la identidad del pueblo se mantuviera. Se hizo más clara porque había un faraón que quería destruir y matar a todos los niños. Pero como digo, si hubiera dependido de ellos, los israelitas, claro,
se hubieran establecido como marginados en Egipto. Porque eso de depender de Dios en el desierto, de depender del alimento, depender, en cambio acá ellos estaban sufriendo, pero tenían ahí la comida. Ellos hablan de los puerros, de las cebollas, y eso lo recordaban. Constantemente le estaban diciendo a Moisés, ay, pero es que las cebollitas allá de Egipto, que los puerros, que esto por acá, o sea, porque su deseo más profundo en el corazón era la comodidad y lo que el imperio les ofrecía. O sea, a pesar de sus sufrimientos, fue difícil convencerlos para que salieran de Egipto. En el capítulo 16, ustedes van a ver la historia, ya querían regresarse. O sea, uno no se explica cómo una persona que está padeciendo trabajo, una esclavitud tremenda y que le están dando látigo, y hay un libertador que los está sacando, sin embargo, a los pocos días quiere volver otra vez allá. O sea, parece ser algo masoquista, pero la naturaleza nuestra a veces es así. Ahora, una de las maneras en que Dios obra y produce algo bueno del sufrimiento es que lo usa para que dependamos y nos aferremos a Él. Y eso reafirma nuestra identidad. Y eso anhela nuestro deseo por una nueva creación, una nueva vida a través de Jesucristo. En el caso de Moisés, el tiempo como pastor en el desierto lo preparó para el liderazgo. Entonces miren que esa historia que está padeciendo él allá, que está experimentando allá, no es independiente de lo que Dios quiere hacer con él. Dios lo está preparando. El escritor del Salmo 77 dice que Dios, como Dios, por medio de Moisés y de Aarón, dio como su rebaño a su pueblo. O sea, en el versículo 20 específicamente dice que Dios guió a su pueblo como un pastor guía a su rebaño. O sea, Dios lo estaba preparando allá. El profeta, el profeta Isaías habló de cómo el pueblo de Dios recordó los tiempos pasados, los tiempos de Moisés. ¿Dónde está el que nos guió a través del mar como guía el pastor a qué? A su rebaño. Isaías 63, 11. O sea, Dios guió a su pueblo como el pastor guía a su rebaño. Entonces, eso fue una escuela. Lo que Dios le permitió vivir allá en Madián fue una escuela. Un día, en la historia, Dios iba a guiar a Israel como un pastor que guía a sus ovejas. Así que lo prepara literalmente para que guíe a unas ovejas reales y unas ovejas que parecían más bien chivos. O sea, porque no era fácil de dejarse conducir. Ustedes ven la historia del pueblo de Israel y uno dice, ese pueblo de Israel, pero uno se mira en el espejo y muy parecido a ese pueblo. O sea, que a veces no queremos dejarnos guiar por Dios. El paso del pueblo de Israel por el desierto, en un sometimiento a fuego del pueblo para liberarlo de la costumbre egipcia que había adquirido durante el cautiverio, y de ese deseo, de ese corazón de querer volver a la esclavitud, había que demorar el pueblo. Por eso yo me preguntaba, ¿cómo así que el pueblo de Israel no puede estar trabajando por el desierto? ¿Cuál era el objetivo de eso? Pero el objetivo de eso son dos cosas fundamentales. Uno, que Dios quería mostrarle que el pueblo de Israel debía depender exclusivamente de él. No había que comer, o sea, era un desierto, pero Dios le daba la comida, le daba el agua, le daba todo, le daba el calzado, le daba el vestido. O sea, lo mismo que ahora, Dios nos da todo. Entonces, además de eso, había que educar al pueblo de toda esa cultura egipcia que habían absorbido durante el cautiverio, y por eso también se dio la muerte de los mayores, y solamente los menores de 20 años para abajo no pudieron entrar a la... O sea que
Dios estaba haciendo un tratamiento, no solamente con Moisés allá, para aprender a lidiar allá con las ovejas, sino también está aprendiendo el pueblo de Israel, siendo probados en medio del desierto a través de todas estas situaciones. Entonces, Dios literalmente prepara a Moisés como un factor, pero también prepara al pueblo de Israel. En el momento, un momentico atrás, en el momento en que Moisés llega a Madián, comienza a transformarse en un hombre que puede guiar al pueblo de Dios. En contraste, ya vamos a ir depurando, en contraste con las acciones de violencia en Egipto, miren, vemos un Moisés que rescata a las mujeres madianitas sin usar violencia. Cuando llega allá y encuentra en el pozo que están maltratando a las mujeres, él no usa la violencia. Y también sirve de una manera que la sorprende. Pues se trata de un hombre sirviendo a mujeres. Un hombre sirviendo a las mujeres. La cultura hebrea era al contrario. Eran las mujeres sirviéndoles a los hombres. Entonces miren, ya empieza todo un proceso de enseñanza de Moisés. De Moisés sirviéndole a esas mujeres. Y le dan un premio, claro. Porque miren, las mujeres dicen, hasta nos sacó agua del pozo y dio a beber al rebaño. O sea, que ese hombre hay que capturarlo, ese hombre. Esa clase de hombre no se ve todos los días. Entonces, miren, hay un cambio, o sea, ya hay un proceso de transformación en la vida de Moisés. Moisés llamó a su primer hijo Gerson o Gersón, y da el verbo, da la explicación que es ambiguo. La Nueva Traducción Internacional lo traduce así: soy un extranjero en tierra extraña. Pero la Biblia de las Américas capta mejor el contexto. Peregrino, soy en tierra extranjera. El punto no es que Moisés está lejos de casa, sino que él ha llegado a casa. Moisés está disfrutando de descanso y paz en la tierra prometida, pero su pueblo no. Pero Dios lo manda a preparar. Está haciéndole allá, como cuando el muchacho va a estudiar, sale del pueblo y va a la capital a estudiar, pero no es para que se quede en la capital, es para que venga y sirva a su gente. A pesar de que Egipto fue el lugar donde él nació y creció, Moisés ahora lo ve como un país extranjero. El mejor comentario sobre esta historia lo encontramos en Hebreos 11, 24 al 27. ¿Quién quiere leerlo? (11, 24 al 27). ¿Alguien, por favor? 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser trasladado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el ministerio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo invisible. Miren esa descripción. Es la descripción clara de la vida de Moisés en los ojos del autor de Hebreos. Moisés consideró que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Él consideró que lo propio por causa del Mesías era la mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta y la recompensa. Es que dejar los tesoros de Egipto a ir a algo que simplemente es una promesa, uno a veces puede decir, no, pero lo seguro es lo seguro. Lo seguro es, va a valer más paro de mano que 100 volando, ¿verdad? O sea, pero
Él consideró que todas esas riquezas, que todos esos tesoros de Egipto, lo consideró como nada, como algo efímero, porque él tenía una mayor riqueza y era el galardón que Dios tenía prometido para él. Por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como si estuviera viendo al invisible. Para ir concluyendo, todos nosotros tenemos que enfrentar la misma elección de Moisés. Todo cristiano se encuentra en la misma situación. Después de nuestra conversión, la tierra donde nacimos y crecimos se convierte en una tierra extranjera para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo usa que nosotros tenemos una ciudadanía, ¿dónde? En los cielos. Pero él se valía también tenía ciudadanía hebrea, pero también tenía ciudadanía romana. Pero para él era más importante su ciudadanía celestial. Nosotros somos peregrinos que vamos viajando hacia la tierra prometida, un hogar que nos espera en el cielo. Pero tenemos que elegir cuál hogar va a definir nuestras prioridades: el mundo, Egipto, o el cielo, o Canaán, en el caso de los israelitas. ¿Cuál hogar definirá nuestras prioridades? ¿Cuál hogar moldeará nuestro comportamiento? ¿Vamos a comportarnos como se comportaban los egipcios? ¿O nos vamos a comportar como el reino de los cielos? Como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuál va a definir nuestro estándar de vida? O como dice el autor de Hebreos, ¿escogeremos los placeres del pecado y los tesoros de Egipto? ¿O elegiremos ser maltratados con el pueblo de Dios? A veces hay cristianos que cuando llega el momento de la persecución no se identifican con el pueblo de Dios porque no quieren padecer, sino que quieren acomodarse y aplican la estrategia del camaleón. Se acomodan a la situación del momento. Moisés escogió el vituperio. Nosotros debemos escoger el vituperio por la causa de Cristo. O sea, para ir resumiendo y aplicando, la mejor decisión o la básica decisión es: ¿vivirás por el placer y los tesoros o vivirás en deshonra? A veces nosotros quisiéramos vivir solamente por el placer del momento, por los tesoros. Moisés eligió la deshonra en ese sentido, porque su mirada estaba puesta en la recompensa. Salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. La fe fue la que le ayudó a no tenerle a la ira del rey. ¿Se acuerdan de las parteras? Las parteras decidieron temerle a Dios y no al faraón. ¿Cómo vamos a vivir nosotros cuando nos toque enfrentar momentos difíciles? Mirando al hogar que Dios nos ha prometido, temiendo a Dios en lugar de los hombres. La historia de Éxodo es parte de la gran historia de la promesa de Dios a Abraham. Una historia de la cual formamos parte. Pero eso no es todo. O sea, no es simplemente quedarnos en la historia de Egipto y de Canaán, sino que esa historia tuvo un desarrollo, un cumplimiento. Y vamos a pasar a la diapositiva
60, por favor. La 60. Esa es la 60. Pregunta para reflexionar. 61. 61. Casi. Pegó. Si piensas en el inicio y el progreso de tu vida cristiana, ¿en qué maneras te has identificado como un peregrino en una tierra extranjera? ¿En qué maneras te has identificado como un peregrino en una tierra extranjera? ¿O participas de la cultura? ¿Participas de todo aquello que lleva pecado o te mantienes separado de las cosas que te afectan? Recuerda que tú y yo somos peregrinos en esta tierra. Ese no es, estamos aquí de paso. Segundo, ¿vivirás por el placer y los tesoros o vivirás en deshonra? Cuando usted y yo miramos nuestra propia vida, esto debe darnos aliento, que la vida nuestra no consiste, dice Jesús, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Si se tiene, bien; si no se tiene, también, porque la vida del hombre no consiste en eso. El Señor dijo que hay que hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Porque aquí en la tierra los tesoros, yo me gané, nosotros nos ganamos allá en Armenia un campeonato de fútbol, un trofeo, y ese trofeo después lo encontré allá en una cosa de un cuarto de chéchera allá en el seminario, oxidado, abandonado completamente. O sea, tuvo un tiempo algo allí atractivo, lo tenía ahí hasta el profesor de una materia, porque el equipo se llamaba los griegos, entonces ahí lo tenía. Por eso el profesor de griego lo tenía ahí como para después, adiós. O sea, los tesoros, las cosas, las medallas que uno de pronto se gana, con el tiempo eso se oxida, el óxido se la lleva. Títulos, cosas a veces que uno tiene, o sea, usted tiene un título hoy, ya ese título no le sirve, necesita otro y otro. Nosotros debemos ser retados en que debemos vivir para Dios, debemos vivir para el reino de Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Porque donde está nuestro corazón, allí está también ¿qué? Nuestro tesoro. Pastor, con relación a la primera pregunta, Dios nos inquieta, a veces pone los temas y pone las circunstancias. No sé si ustedes supieron que el Cartagena rechazó el festival el congreso de temas pornográficos, que me sorprendió que el alcalde hiciera eso por la entrada económica que eso genera. Él tiene un chicharrón allá y el de aquí dijo, bueno, cojámoslo. Entonces, un estudiante me comentó eso. Yo esos temas no los puedo hablar allá, pero, o sea, no me pregunten por qué. Yo simplemente tuve la inquietud de novio, no me puedo quedar callado ante eso, y si a yo le puedo sembrar, o sea, yo le dije, pero es que no puede ser el todo, vale, porque el alcalde dice que es por los puestos de trabajo que eso es. Yo le dije, pero vamos a coger los puestos de trabajo, pero la degradación que trae eso. Entonces, yo tuve la controversia muy buena con el estudiante allí, sabiendo que ese estudiante, si manifiesta eso, yo puedo perder el trabajo. O sea, pero yo dije, no, pero o sea, eso no debe importar, porque es que está por encima de lo que Dios nos está llamando a hacer, es exponer realmente la justicia, ¿no? Obviamente yo fallaré en otras cosas, porque a veces somos así, somos fuertes en unas cosas y en otras somos más frágiles, pero ahí no pude. Bueno, eso es una buena. Dios me empujó a
aplicación, porque uno puede vivir por lo que vale y sacrificar los principios. O sea, la medida del cristiano no es qué puedo obtener económicamente allí, sino los valores que yo tengo como hijo de Dios. De hecho, leí en las redes sociales, creo que es la primera vez que lo veo con vehemencia aplicando eso. Por ahí creo que él puso algo de protesta, o sea, pongamos para que a ver si boicoteamos eso con el rechazo. Sí, hay una carta que está circulando allí para firmarla, en ese sentido, porque nuestro tesoro no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Y hay que establecer valores, y los valores del reino de Dios. Y no podemos sacrificar esos valores por unos puestos de trabajo, por una entrada más, sino a veces hay pérdidas. Moisés sufrió pérdidas, pero ganó, o sea, toda la labor que hubo en ese proceso de la salvación de cada uno de nosotros. Esas decisiones que tomó Moisés allá tuvieron repercusiones y han tenido repercusiones para nosotros. Que podamos aprender de la vida de Moisés, a no conformarnos a los valores de este mundo, sino a conformarnos a los valores del reino de Dios. ¿Por qué se despide, por favor? Señor, gracias por la historia, por la revelación de tu palabra. Gracias porque vemos en tu plan de salvación cómo obraste y preparaste a Moisés con todos estos sucesos, cosas no gratas como el tener que matar a un egipcio, el tener que ir a vivir a la tierra de Madián, que más tarde sería la tierra donde viviría el pueblo de Israel. Pero gracias por hombres como Moisés, que escogieron vivir y obedecer para el plan tuyo y aprender, Señor, la escuela que aprendió Moisés, a depender de ti y no depender de su habilidad o depender de lo que había aprendido en Egipto. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente en nuestras vidas que tú nos has dado unas promesas y tú eres fiel en cumplir esas promesas. Señor, nosotros esta mañana oramos a ti que cumples las promesas, que eres Dios de pactos. Eres el Dios que quita reyes y que pone reyes. Eres el soberano sobre Colombia. Eres el Dios, Señor, que está sentado en el trono, que gobiernas. E independientemente de quién gane las elecciones hoy o se haya una segunda vuelta, independientemente de eso, tú seguirás reinando. Amén. Porque esto no se te sale a ti de las manos, Sí, Señor, así es, Padre. y nosotros creemos en un Dios soberano que actuó en la vida del pueblo de Israel, que cuando estaban esclavos y que estaban allí en sufrimientos, clamaron a ti, Señor, y tú te acordaste del pacto que habías hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, acuérdate, Señor, de que somos tus hijos. Acuérdate, Señor, de que vivimos en una nación que no es nuestro destino final. Te pedimos, Señor, que por amor a nosotros tú bendigas a Colombia. Amén. Que por amor a nosotros tú cumplas tus propósitos en medio de nosotros. Muchas, pero muchas gracias por las lecciones que nos das a través de tu palabra. Así es, Padre. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Y adelante.